Comenzamos aquí un nuevo filandón, en este caso centrado en la actualidad municipal en León capital. Hablaremos de distintas cuestiones relacionadas con la ciudad, seguro que también con otros ámbitos, pero en principio nos vamos a centrar en esa actualidad del Ayuntamiento de la capital de la mano del portavoz de la UPL en la institución, Eduardo López Endino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este filandón. Para repasar esa actualidad también nos acompaña el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar en este filandón, que comenzamos ya analizando esa actualidad que, bueno, en estas últimas semanas ha pasado también por esa elaboración de los presupuestos. Desde su formación, ¿cómo han vivido este periodo? Bueno, nosotros, dentro de que estamos en la oposición, y así nos mantenemos desde que comenzó esta legislatura, hemos procurado ser una oposición constructiva, y una oposición constructiva haciendo propuestas de ciudad para mejorar la ciudad, y de ahí nuestras enmiendas a los presupuestos, que van encaminadas precisamente a la mejora del ayuntamiento y la mejora de la vida de los leoneses. Una vez negociado con el equipo de gobierno precisamente las enmiendas que considerábamos necesarias para este año, han admitido nuestras enmiendas y, por tanto, pues nosotros hemos aprobado los presupuestos. Ya digo, enmiendas, insisto, por la ciudad y para la ciudad. Entonces, yo entiendo que la UPL considera que la labor de José Antonio Díez al frente del ayuntamiento es una labor positiva, porque, en fin, prácticamente todo lo que el alcalde propone al final acaba saliendo adelante con el apoyo de la UPL, salvo excepciones muy contadas. Bueno, nosotros estamos, como digo, estamos en la oposición y seguimos en la oposición. Lo que sí somos es oposición constructiva, y lo que entendemos es que José Antonio Díez, en tanto en cuanto sea capaz de recoger nuestras peticiones y nuestras enmiendas, evidentemente va a tener nuestro apoyo en aquellas cuestiones de ciudad. En otras cuestiones con las cuales no estamos de acuerdo con su labor municipal y hemos mostrado nuestra oposición, desde luego nos va a tener enfrente. ¿Usted conocía los informes de intervención con respecto a los contratos, bueno, por decirlo de una forma muy suave, con ciertas irregularidades, y mantiene el apoyo al actual regidor? Bueno, yo quiero decir que conocí ese informe cuando me lo pasaron justo al día siguiente que se lo habían pasado al Partido Popular. Quiero decir que precisamente yo tuve conocimiento no porque me lo hubieran pasado oficialmente el Partido Socialista. Quiero esto decirlo, de lo que es responsable precisamente el concejal de Hacienda, que era el que estaba obligado a pasar estos informes. Nosotros hemos visto estos informes, lo hemos analizado, y desde luego hay unos reproches por parte del interventor, pero reproches que son salvables, que son perfectamente subsanables. De hecho, incluso hay algunos de los reproches que nosotros ya habíamos reprochado en pleno al propio alcalde y al propio concejal de Hacienda, cuando llevaban estos reconocimientos de crédito que considerábamos que precisaban de un contrato debidamente aprobado, un contrato con la debida publicidad y un contrato para poder considerar que estas partidas que se deberían de pagarse. Nosotros así lo dijimos en algún pleno, y de hecho hemos votado en contra de estos reconocimientos con la abstención del Partido Popular, tenemos que decirlo. Es decir, que mucho reparo del Partido Popular, pero después al final ha permitido que se aprobasen estos reconocimientos de crédito, cuando el propio interventor y nosotros ya lo habíamos dicho en el pleno que era totalmente contrario a la legislación vigente. Y si es contrario a la legislación vigente, ¿por qué se aprueba? Es que no lo hemos aprobado nosotros votamos en contra. Fue la abstención del Partido Popular y el voto a favor del Partido Socialista, con lo cual, en números, estos reconocimientos se aprobó. No le pido explicación de la actuación, en este caso de la UPL. Lo que no entiendo es que el PP y la UPL a veces hacen pinza para reprobar alguna de las cuestiones que hace el alcalde. En el caso del aparcamiento eso se produjo, y luego, sin embargo, no hay un entendimiento para evitar que eso se produzca, esta última cuestión de la que hablamos. El diálogo entre la UPL y el PP no acaba siendo un diálogo de besugos, es decir, se ponen de acuerdo para cosas nimias y luego, sin embargo, no se ponen de acuerdo
para las cuestiones importantes? Bueno, yo considero que el aparcamiento de Santo Domingo no es una cosa nimia. Es decir, ¿cuál va a ser el sistema de gestión de ese aparcamiento? En absoluto es nimio. Y ahí, esto fue algo que desde UPL nosotros dijimos desde el primer momento, que no íbamos a consentir que se privatizase nuevamente ese aparcamiento, y no considero que esto sea una cosa nimia. Tampoco considero que sea nimio el que nos pusiéramos de acuerdo el Partido Popular y Unión del Pueblo Leonés para exigir al equipo de gobierno que facilitase este informe del interventor para conocer cuáles eran los reparos que planteaba el interventor. Es decir, no son cosas nimias para las que nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, los informes deberían ser públicos. Deberían ser públicos, sí, efectivamente. Es decir, ponerse de acuerdo para que se haga público una cosa que es pública por naturaleza. Que debería de serlo, efectivamente, y eso lo hemos reprochado al Partido Socialista. Por eso digo que son acuerdos, en fin, que no tienen demasiada importancia, porque los informes de la intervención municipal deberían ser públicos. Deberían ser públicos. Comenta usted que muchas de esas cuestiones que reprocha el interventor son salvables, pero no sé si tienen conocimiento de que se esté haciendo algo por compensarlo, porque como usted dice, ya en pleno votaron en contra, aún así salió adelante y sigue reflejándose en esos informes. No sé si les consta que se está haciendo algo por modificarlo. ¿Cuál sería ese proceso para evitar esas irregularidades? Bueno, pues esta es una labor que tiene que hacer el equipo de gobierno para subsanar todo aquello que el propio interventor está diciendo que no se está haciendo bien, lleva una tramitación administrativa, no es decir, esto se soluciona de hoy para mañana como puede pasar en una empresa privada. Estamos hablando de la administración, que tiene unos trámites administrativos. Bueno, pues, por ejemplo, con respecto a los reconocimientos de crédito, hay que sacar a licitación esos contratos, hay que dar la debida publicidad, hay que hacer los plazos, es decir, que lleva su tiempo. Yo lo que espero es que durante estos meses subsanen todos estos problemas. Yo no sé si estoy equivocado, pero en septiembre del 22 se aprobó por todos los grupos del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal, la municipalización del aparcamiento de San Marcelo. Si se aprobó en el 22 esa municipalización por parte de todos los grupos, ¿por qué no se ha llevado a cabo? Eso debería de preguntárselo al alcalde, porque yo se lo he reprochado, le he dicho que hay una dejación de funciones por parte del alcalde. Hay una clara dejación de funciones en perjuicio de las arcas municipales, porque lo que tenía que haber hecho era haber iniciado los trámites para esa municipalización o, como alternativa que le ofrecimos, que era una empresa mixta con mayoría del propio ayuntamiento. Han pasado 2 años y no le ha dado solución al asunto. Sí, pero ahora se ha aprobado una nueva fórmula, ¿no? Una fórmula, a ver, es una fórmula, vamos a explicarlo, es una fórmula, digamos, intermedia, porque a la vista del informe de Secretaría que impedía, o por lo menos decía que no se podría pasar la gestión de este parking a ILRUF, no teníamos posibilidad de pasarlo directamente al ayuntamiento. ¿Cuál es la única posibilidad? Decir, bueno, pues vamos a plantear durante el tiempo en que todavía está la gestión de EULSA, que queda 1 año y pico, si mal no recuerdo, bueno, pues en ese año y pico, 2 años, que es lo que queda, vamos a pasar a una gestión de este parking, pero que ya con el control del ayuntamiento, pero con una gestión privada, para en el entretanto hacer una empresa mixta que englobe absolutamente todos los aparcamientos de la ciudad. Y una empresa mixta en la cual el ayuntamiento tenga la mayoría, que es lo que nosotros pedimos. Y esta es la solución que se ha llegado, pero ojo, después de haber reprochado, que yo se lo he reprochado al alcalde, que hayamos pasado 2 años desde que se conocía, porque esto se conoce desde hace 30, 40, 50 años, que fue cuando se adjudicó el aparcamiento. Es decir, se sabía perfectamente la fecha en que finalizaba la concesión y, por tanto, antes ya habría que haber planteado una solución definitiva en el momento en que finalizó la concesión. No se ha hecho y ahora hay que remendar pues, para intentar solucionar el problema. Sobre todo, que no haya en perjuicio de las arcas del ayuntamiento, que es lo que está sucediendo ahora. A su juicio, ¿qué es lo que debería hacer la ciudad de León con las peatonalizaciones, que también han resultado que se hicieron sin ajustarse a la norma? Bueno, esto es lo que ha dicho el defensor del común. El defensor del común hay que matizar exactamente lo que ha dicho. Es decir, porque reconoce el defensor del común que hay una norma estatal que establece las zonas de bajas emisiones,
que habrá que cumplir. Ayuntamiento que tendrá que cumplir porque tiene más de 50.000 habitantes y que habrá que cumplir. Dentro de este cumplimiento de la norma, lo que sí dice el Defensor del Común en su resolución es que aconseja que en tanto en cuanto no se apruebe una normativa, se permita la circulación de vehículos en las zonas que se han peatonalizado. Pero un consejo, no está diciendo que en absoluto haya que tenía que haber sido ajustado a un reglamento que tenía que haber pasado a una ordenanza que tenía que pasar por Exacto. el pleno del ayuntamiento y no ha pasado por el pleno. Exacto. Eso no es un consejo, eso ojo, es una ni tenemos realidad, conocimiento, ¿no?, de la elaboración de la ordenanza por el momento. También es cierto que eso no es un consejo, eso es algo que tiene que ocurrir sí tiene o sí. que ocurrir sí o es sí. decir, tiene que haber una normativa, se tiene que aprobar esa normativa en pleno del ayuntamiento y a partir de eso se puede peatonalizar. Antes no. Eso no es un consejo del Procurador del Común, eso es una obviedad, ¿no? Es una recomendación del Defensor del Común de que aquello que se ha peatonalizado se permita ese calmado de tráfico. Es lo que está diciendo en tanto en cuanto no exista la ordenanza. Esto es lo que dice el Defensor del Común, una recomendación. Nosotros hemos apoyado las peatonalizaciones, salvo una peatonalización que nosotros no vimos y que hay mucha gente que sigue no viendo, que es la de Ramiro Balbuena, en la calle Ramiro Balbuena. Salvo esa peatonalización, el resto de peatonalizaciones nosotros hemos considerado que son razonables y buenas para la ciudad. Sí es cierto que también nosotros lo que hemos pedido y seguimos pidiendo son más plazas de aparcamiento, que los leoneses necesitan sitio para aparcar. Y de ahí nuestra propuesta que hemos hecho y está pendiente y le hemos recordado al equipo de gobierno que tiene que solucionar el aparcamiento que hemos pedido, la ampliación en batería en el Paseo de Papalaguinda. Ahí se pueden ganar, según los técnicos, en torno a 100 plazas de aparcamiento. Esto puede solucionar un poco el problema del aparcamiento de ciudad, pero hemos apoyado y hemos seguido apoyando estas peatonalizaciones porque entendemos que son buenas para la ciudad. ¿Cómo cree que habría que gestionar esa movilidad de la ciudad? Eso nos habla de ampliar plazas, pero con aparcamientos disuasorios. También la ordenanza de terrazas tiene en parte relación por todas esas terrazas que se habían ubicado en época de pandemia en plazas de aparcamiento. Ahora ha salido una nueva ordenanza que vuelve a regular toda esa cuestión, además que los establecimientos ya tienen pocos días para ir adaptándose a esa nueva ordenanza. ¿Cómo cree que debería ser ese modelo para combinar pues todo, la hostelería, la movilidad, el poder acercarse con el coche a determinados lugares? ¿Cómo se podría gestionar todo eso? Hay que conjugar precisamente todos estos intereses, ¿no? Los intereses de los hosteleros, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo León es una de estas ciudades que vive del turismo. Hay que cuidar el turismo porque es una de las fuentes de ingresos de nuestra ciudad. De tal manera que la ordenanza que ahora precisamente regula este tipo de aparcamientos en calzada es bastante más restrictiva, con una serie de condicionantes que va a hacer que muchos hosteleros decidan dejar esta situación que tenían, bueno, pues de un palé de obra puesto en la calzada que no era digno de la ciudad y, por supuesto, ni digno ni seguro. Esto se regula por la ordenanza y una ordenanza que se ha aprobado con el consenso de todos los grupos políticos y que entendemos que es buena para la ciudad, sobre todo para limitar este tipo de ocupación de calzada. De hecho, de las noticias que tenemos de 700 licencias que había, pues ahora mismo hay 200 y pico que han solicitado, que tienen que solicitar de nuevo esta ocupación de vía pública. Pero no solamente eso, sino que también entendemos que hay que conseguir otros aparcamientos disuasorios. Seguimos en conversaciones, por lo menos nosotros con nuestros compañeros de la Diputación, en relación con el aparcamiento de Santa Anonia, que entendemos muy importante para la ciudad, para permitir un aparcamiento disuasorio de ciudad, y nosotros seguimos insistiendo en que el alcalde debería de negociar con Adif para conseguir ese terreno que está al lado de la estación de Renfe, esos terrenos que están baldíos, que no están sirviendo para nada y que mientras Adif no los utilice para nada, perfectamente, con muy poco coste, porque simplemente es echar una capa de asfalto, podrían ser utilizados también como disuasorios precisamente para la ciudad. Se va a arreglar también el aparcamiento, esto ha sido una enmienda de Unión del Pueblo Leonés, el aparcamiento del campo de fútbol, y esto también es otro aparcamiento más de ciudad
que permitirá poder aparcar para poder ir al centro de la ciudad. Es decir, entendemos que hay una necesidad por parte del comercio y por parte de los neveses de plazas de aparcamiento, y esto hay que solucionarlo, y yo creo que es una solución que hay que adoptarla cuanto antes. Hablamos de movilidad, ya he mencionado a Adif. En cuanto a FEVE, supongo que el gran objetivo es que llegue hasta el centro de la ciudad, hasta la estación de Matallana. No sé qué conocimiento tienen de esa situación o cómo están presionando para que eso pueda ser así. Bueno, a nosotros nos parece, desde luego, inconcebible que llevemos años y años con la simple disculpa de que es un problema normativo, es que ahora no tenemos los trenes, pero es que no han sido capaces de buscar una solución porque no ha querido el gobierno de la nación. Es decir, cuando empezó el Partido Socialista podía tener un pase, decir, oiga, es que esto lo hemos heredado del Partido Popular, pero es que llevan más de 5 años gobernando y no le han dado una solución a un problema que tenía una solución fácil. Es decir, como lo tiene en otras ciudades, en Cádiz y en otras ciudades tienen ya la solución. Es decir, es la misma solución que había que haber adoptado en León. ¿Qué hay que comprar esos trenes? Pues cómprense los trenes. Si esto hubiera pasado en Cataluña, estoy seguro que ya estaba solucionado. Pero como es en León, pues le importa a muy poca gente, al parecer, por lo menos en el gobierno. Y esto lo hemos criticado, lo hemos reprochado y seguimos reivindicando esta solución. Yo el otro día me encontré con un amigo y me decía, mira, si yo en el año 2014, estamos hablando de un ingeniero, me dice, desde una empresa de ingeniería dimos una solución, en el año 2014. Si no era posible que entrasen los trenes por normativa y por un problema de comprar unos trenes nuevos, dice, había una solución muy sencilla que era un soterramiento. Dice, era una solución que era perfectamente viable, un soterramiento, de tal manera que la parte de arriba quedaba perfectamente para tránsito peatonal y podrían entrar los trenes que ahora mismo están circulando. Y una solución que me decía que no era de muchos millones. Bueno, pues el caso es que llevamos con una inacción y nos siguen tomando el pelo a los leoneses. En este caso, el gobierno de la nación. Sí, por quitarle o ponerle un poco de humor, y como ya sé que me va a decir que no lo es, pero bueno, como socio del PSOE en el Ayuntamiento de León, ¿tiene usted alguna información sobre, por ejemplo, lo que dijo hace 2 días el subdelegado del gobierno de que ya utilizó esa expresión, se iba a empezar con el proyecto de ampliación de San Marcos con 101 nuevas habitaciones? ¿Tiene alguna información sobre las posibilidades que hay de que el emperador se recupere? De lo que acabamos de hablar, de los terrenos de Adif o incluso de que llegue FEVE, no tiene ninguna información que pueda compartir, que insisto, que probablemente pueda haber compartido su socio. Pues como no soy socio precisamente del equipo de gobierno ni del Partido Socialista... Aunque lo parezca, ¿no? Bueno, tampoco es que lo parezca. No tenemos noticias sobre ello. Ya la primera noticia es la misma que ha dado el delegado del gobierno, pero desde luego yo ya hago como Santo Tomás, ver para creer. O sea, yo estos anuncios ya los hizo Zendón hace tiempo. Sí, en la segunda fase el Teatro Emperador va a ir con fondos culturales. Que no me cuenten milongas. Yo ya estoy harto ya de escuchar de vez en cuando que sale el gobierno diciendo sí, San Marcos ya y el Emperador ya, y FEVE también, y al final sigue pasando el tiempo y seguimos exactamente igual. O sea, a mí me parece que nos toman el pelo, sinceramente. Ya, y ustedes de la UPL del Ayuntamiento de León son distintos a los de la UPL de la Diputación de León, es decir, si el Partido Socialista que está en el Gobierno de la Nación nos toma el pelo, ¿no le toma el pelo a la UPL del Ayuntamiento? O sea, perdón, de la Diputación. Es decir, ¿cómo es posible que el partido haga, tenga esa dicotomía tan enorme entre lo que es el partido en el Ayuntamiento de León y en la Diputación? Es decir, si nos toman el pelo, nos toman el pelo a todos. Si nos toman el pelo a todos, habría que romper esos gobiernos, ¿o no? Pero es que nos ha tomado el pelo también el Partido Popular. ¿O es que cuando gobernaba el Partido Popular en la Nación no teníamos el mismo problema de FEVE, no teníamos el mismo problema del Emperador y no teníamos el mismo problema de San Marcos? Exactamente el mismo problema. Es decir, ¿qué haríamos? ¿Cambiar a uno o a otro porque nos toma el pelo cuando el otro ya nos ha tomado el pelo antes? No, pero no tiene mucho sentido. En la Diputación,
como usted dice, que en el ayuntamiento ustedes no son socios del PSOE, y sí son socios en la Diputación perfectamente podían haber hecho lo mismo que en el ayuntamiento, es decir, dejar a gobernar a la lista más votada. Bueno, esta fue una decisión de partido, entrar a gobernar en la Diputación, porque entendíamos que se podía hacer una buena labor entrando a gobernar en la Diputación, cara sobre todo a los pueblos, cara a los ayuntamientos, cara a las juntas vecinales, y entendemos además que están haciendo muy buena labor nuestros diputados. Pero estas son decisiones de partido que no tienen nada que ver en un sitio con otro. Pero no son incoherentes, es decir... No, es perfectamente coherente. Entendíamos que en el ayuntamiento podemos hacer muy buena labor desde la oposición, y de hecho entendemos que la estamos haciendo, y en la Diputación entendíamos que era el momento de entrar a gobernar por el hecho de tener los 3 diputados. No, si que lo entendían parece obvio, lo que no creo es que el electorado lo entienda, ¿no? Ayuntamiento y Diputación son completamente diferentes, y le digo muy claramente, en Diputación se aprueban los presupuestos por unanimidad, cosa que en Ayuntamiento, yo no sé si ha habido alguna vez en la historia que se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento por unanimidad, tengo mis dudas, pero desde luego en Diputación es costumbre reiterada que los presupuestos se acaben aprobando por todos los partidos por unanimidad. Luego hay una clara diferencia en lo que es la gestión de la Diputación y lo que es la gestión del Ayuntamiento. Hay un consenso en Diputación que ese no existe en el Ayuntamiento. Pues le voy a hacer la pregunta de otra manera para ver si de esta otra manera lo hacemos mejor. Es decir, ¿usted entendería que, por ejemplo, el PP pudiera haber pactado en la Diputación con Vox para lograr una mayoría absoluta en la Diputación? Y que, por ejemplo, para lograr esa misma mayoría absoluta, el Ayuntamiento hubiera pactado con Sumar. ¿Lo entendería? Bueno, pues me está poniendo casos, primero hipotéticos y segundo extremos. Exacto. Entonces, segundo extremos. Yo no me creo que el Partido Popular llegue a pactar con Sumar en ningún sitio, ¿no? Ni yo, pero valga el ejemplo para decir, vamos a ver, si para ustedes el PP es el demonio y el PSOE también, pues no creo que sea muy entendible que en un sitio se pacte y en otro no, si es el mismo demonio. Sí, pero hay que llegar a soluciones pragmáticas, es decir, y soluciones pragmáticas en bien de los ciudadanos. Y entendíamos que en Diputación, cara a una labor con los ayuntamientos, con las juntas vecinales, era importante estar gobernando. Esto ya digo que fue una decisión de partido, después muy meditada, no fue a la ligera en absoluto. Hablando de reivindicar a las administraciones, ¿a qué administración hay que reivindicar que los colegios de la ciudad, por hablar de su ámbito de competencias, tengan un estado aceptable para dar clase? Porque vemos que los problemas se van solucionando. Estos últimos días, esta semana, hemos visto varios centros en otros municipios, pero también centros de León, y da la sensación al final de que vuelve a ser lo mismo, ¿no? La pelota que va del ayuntamiento a la junta, de la junta al ayuntamiento, y los problemas ahí siguen, ¿no? De goteras, de calefacciones que se estropean, etcétera, etcétera. Sí, yo en este caso comparto con el alcalde el criterio que mantiene, que tiene que haber un cambio normativo para que sea la Junta la que se haga cargo absolutamente del mantenimiento de todos los colegios. Es decir, estamos hablando de unas competencias impropias que tienen un coste inmenso para el ayuntamiento, estamos hablando de más de 1 millón de euros al año, que tienen un coste inmenso y que no tiene sentido que tenga que acometerlo el ayuntamiento. Dicho esto, que eso es lo que comparto, después no comparto que mientras exista una normativa vigente que obliga a ese mantenimiento por los ayuntamientos, yo entiendo que el ayuntamiento tiene que cumplir con sus obligaciones. Y en muchos casos estamos viendo cómo el ayuntamiento, con esto de que tal, se pone de perfil y no llega a hacer ese mantenimiento al que está obligado. Claro, a veces la línea entre lo que es mantenimiento y lo que es los cambios de todo aquello que se estropea como consecuencia de que ya no tiene solución, claro, eso sí le compete ya a la Junta, y la Junta tampoco lo está haciendo. Es una línea a veces muy complicada, pero yo desde luego creo, y si yo fuera el alcalde, desde luego lo que no iba a dejar es a los colegios sin calefacción, o a los colegios con unas grietas, unas humedades, unas goteras. Eso no tiene sentido. También tenemos que entender que son colegios que tienen, algunos de ellos, 60 años, y que la Junta pues debería acometer obras
no de arreglo, sino de plantearse hacer un colegio nuevo o una reforma integral del colegio, pues porque con los años, por mucho que se acabe parcheando, al final todos los años vamos a tener problemas. Es decir, yo creo que ahí hace falta un diálogo ayuntamiento-junta, que creo que ahora mismo no existe, para solucionar este problema con los colegios, porque las víctimas son los profesores y los alumnos, y los profesores y alumnos no tienen por qué soportar un problema entre ayuntamiento, entre el alcalde y el consejero de Educación de la Junta. Y hay alguna posibilidad de ese diálogo, porque evidentemente cuando las familias pagan los impuestos, en sus impuestos no pone esto va para el ayuntamiento, esto va para la Junta, esto va para el gobierno central, eso no se divide, pero sí pagan esos impuestos. Y los que efectivamente pagan, en este caso, la falta de diálogo son los niños que están estudiando con guantes y con abrigo en las aulas, y los profesores que también sufren esa situación. Pero no se están enconando demasiado las posturas entre el ayuntamiento y la Junta, tomando, en fin, la palabra no me gusta demasiado, pero tomando como rehenes a los chavales. Estamos totalmente de acuerdo. Yo no es una postura que no comparto. Ya lo he dicho, que una cosa es que comparta con el alcalde el que debe haber un cambio normativo para que sea la Junta la que se haga cargo del mantenimiento de los colegios, y otra cuestión es que yo no comparto la actual situación de enconamiento entre las dos instituciones en perjuicio de alumnos y profesores. Pero eso también es un acuerdo al que llegaron UPL y el PP para introducir en el presupuesto de 2025 una cantidad para la reparación de esos institutos. Esa cantidad era 1 millón y pico de euros. ¿Por qué no se utilizan ese millón? Porque ya estamos en el año 25, ya se puede poner en marcha. Como yo no soy socio del equipo de gobierno, tiene que preguntárselo al equipo de gobierno. Claro. Bueno, pero se lo puede preguntar sin ser socio. Ya. Puede poner en la moción, como no soy socio, le pregunto. Y luego al final firmar como socio. Como solo nos quedan 30 segundos, simplemente un breve apunte. El próximo mes hay una manifestación convocada por los sindicatos por el futuro de León. ¿Qué expectativas tiene con esa manifestación? Bueno, brevemente, ya digo, un apunte. Sí. Yo lo que espero es que todos los leoneses salgan a la calle. Nosotros, por supuesto, que UPL vamos a estar apoyando, y espero que todos los leoneses salgan a la calle reivindicando por el futuro de nuestra tierra, porque yo creo que es importante que si no salimos, si no estamos en la calle, si no hay una manifestación masiva, van a seguir tomándonos el pelo desde el gobierno de la nación y desde la Junta. ¿Con este tipo de acciones? Bueno, pues son aldabonazos que se dan y que yo creo que son importantes, y sobre todo que sirven de movilización de la gente, y para que vea el gobierno de la nación y vea la Junta que León no está a gusto, ni en esta comunidad autónoma, ni estamos a gusto tampoco como nos trata el gobierno de la nación. Bueno, pues nos va a quedar eso a modo de reflexión final, porque se nos acaba ya el tiempo de este filandón. Eduardo López Endino, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y gracias también, Joaquín Torné, por estar en este filandón. Nos despedimos ya. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.